Hola, ¿cómo estamos? Este video es para la clase de Ciencias Sociales 2, para mis alumnas y alumnos que se apellidan de la M a la Z y corresponde a la semana que va del 22 al 25 de marzo de 2022. Entonces, bueno, acuérdense que pues, la semana pasada tuvimos nuestra entrega del primer reporte de lectura y nuestro primer examen ensayo. Las personas que lo tengan pendiente, pues tienen que entregar, ¿no? Y las personas que sigan teniendo problemas para conectarse a Classroom, pues me tienen que avisar por correo para que veamos cómo les ayudamos. Eh, pues con la novedad, chavos, que les voy a empezar a pedir, pues ya resúmenes de los videos, ¿no? Empezando con esta semana. Porque pues no consigo que suficientes personas pues vean los videos de la clase. Entonces les voy a poner ahí en su Classroom una indicación de que me tienen que entregar pues, los videos esta semana, ¿no? Los resúmenes. Les voy a mandar las indicaciones de los resúmenes de los videos por medio de Classroom y van a contar para su calificación final. Para asegurarme que pues todo el grupo esté viendo los videos. Es una mala onda a lo mejor con las personas que sí se esforzaron para ver los videos, pero pues tenemos que tener un mínimo de cumplimiento con la materia, ¿no? O sea, tenemos que tomarnos en serio esta materia igual que todas las demás. Entonces la política a partir de ahora va a ser que la semana que estemos en casa, pues vamos a tener que escribir un resumen. Y pues yo les recomiendo que vean los videos de esta semana antes del lunes 28, ¿no? 28 de marzo, porque pues el lunes 28 de marzo yo tengo que retomar donde nos quedamos hoy. No me voy a estar regresando. Entonces, pues la semana que viene, si no traen lo que se tenía que ver esta semana, pues les va a costar mucho trabajo. El día de hoy, pues les voy a presentar dos videos. Uno es este que estamos viendo ahorita, que va a ser pues más o menos breve. Y después pues les voy a pedir que consulten un video que grabé para sus compañeros que se apellidan de la A a la L, ¿no? En ese video pues tenemos que ver pues el asunto que nos falta ver pues a Emilio Durkheim, ¿no? A algunos grupos. Entonces, pues el segundo video que les voy a poner que va a estar también aquí incluido en el Classroom, pues les recomiendo, dependiendo del nivel de avance que hayamos tenido, pero les recomendaría que saltaran hasta el minuto 23, que es donde empiezo a explicar a Durkheim, ¿no? Y que lo vean pues después del video que están viendo en este momento. Entonces tienen que ver los dos videos esta semana y me van a entregar un resumen por ahí del viernes de la siguiente semana, que debe ser 1 de abril, ¿no? Déjenme revisar el calendario. Sí, es 1 de abril. Entonces, para ese día me van a entregar un resumen de todo lo que vieron en video el día de hoy. Vamos a compartir nuestra pantalla. Según aquí me aparece que ustedes ya pueden ver mi pantalla.
A ver, vamos a intentar nuevamente, por favor. Un poquito de paciencia. Bueno, aquí aparece que ya estoy compartiendo la pantalla. Volviendo a la cuestión de conceptos de la sociología, pues vamos a explicar un poquito a qué se refiere esto de la estratificación social, ¿no? La estratificación social, pues básicamente son las diferencias entre personas de una sociedad, ya sea por la cuestión del poder, por la cuestión de la riqueza, por la cuestión de los conocimientos, por cuestión del respeto, ¿no? Que se recibe entre personas, ¿no? Entonces ustedes, me imagino desde la primaria, pues han estado viendo esto de las jerarquías en las sociedades. Y de manera muy sencilla, pues en esto es lo que consiste pues la estratificación. Aquí tenemos cómo era, por ejemplo, la sociedad de los mexicas, ¿no? De los aztecas. Y pues tenemos que, pues era una sociedad pues dividida en clases sociales, ¿no? Clases sociales que eran muy rígidas, ¿no? Y la sociedad pues se parecía como a una pirámide, porque pues eran muy pocas las personas que estaban arriba y la mayoría de la población pues estaba en las clases de abajo. La persona que tenía más poder en la sociedad de los aztecas pues era el Tlatoani, el emperador, ¿no? Entonces él está hasta arriba. Debajo de él, pero todavía con mucho poder, pues estaba la nobleza y estaban los sacerdotes, ¿no? Era una sociedad donde la religión pues tenía un peso muy fuerte, ¿no? Daba mucho poder. Por abajo pues estaban los pochtecas o comerciantes, ¿no? Ellos no tenían tanto poder como el Tlatoani, como los nobles, como los sacerdotes, pero bueno, pues eran más ricos que la mayoría de la población, ¿no? Entonces, por tener más riqueza, pues tenían una posición más alta en la jerarquía social. Por debajo, bueno, estaban los agricultores, los artesanos, ¿no? Y los sirvientes de los nobles, ¿no? Esta clase que está hasta acá abajo, ¿sí? Y bueno, ellos pues tenían muy poco poder y tenían muy poca riqueza. Eran como la mayoría del pueblo, ¿no? En aquel entonces. Y pues por debajo estaban los esclavos, que ser un esclavo pues era incluso peor que ser un campesino o ser un artesano, porque pues al ser esclavo no eras ni siquiera reconocido prácticamente ni como una persona, ¿no? Prácticamente eras una mercancía. Entonces pueden ver que esta sociedad, igual que pues muchas sociedades, pues tiene diferencias entre sus integrantes por cuestiones como la riqueza y el poder, ¿no? Sobre todo el poder, en el caso de los aztecas. Entonces, esta es la estratificación de los mexicas. Se le dice estratos porque pues, muchas sociedades se pueden representar como una pirámide y los diferentes niveles de la pirámide, que son estos que vemos aquí, pues se les llama estratos. Por eso se le dice estratificación, ¿no? Es una palabrita dominguera, pero sí es importante. Ay, disculpen. Pero sí es importante que la conozcan, ¿no? Esta palabrita de la estratificación. Luego, pues está esta estratificación, digamos, pues de la sociedad mexicana actual, ¿no? Que estos son datos de la Secretaría de Economía de hace relativamente pocos años. Y pues no es que el poder pues deje de ser importante en la sociedad mexicana actual, pero sí se ha vuelto pues más importante la riqueza que el poder para entender las diferencias entre las personas, ¿no? A diferencia de lo que ocurría con los aztecas. Entonces, bueno, pues aquí vemos tres grandes clases sociales, ¿no? Por el dinero que ganan. La clase alta, la clase media y la clase baja. Aunque aquí hacen distinciones entre alta alta, alta baja, ¿no? Media alta, media baja, baja alta o baja baja, ¿no?
Y pues podemos ver que entre más abajo vas en la cuestión de la riqueza, del dinero, pues más gente hay, ¿no? O sea, aunque suene feo, pues somos un país de gente amolada. La mayoría de la población, si sumamos este 35% y este 25%, pues nos va a dar un 60% de la población. Entonces, la mayoría de la población de México, pues es clase baja, ¿no? Y bueno, aunque ustedes se quieran sentir de clase baja o quieran aparentar que son de clase baja, ¿no? A veces, algunos, no digo que todos, pues la realidad es que prácticamente ustedes y yo, pues pertenecemos a la clase media, ¿no? A lo mejor a la media más tirándole a baja, a este sector de acá, a este 20%. Pero definitivamente, pues clase baja no somos, ¿no? Entonces, bueno, pues la sociedad mexicana, pues su estratificación social, pues es así, ¿no? Más que nada, lo más importante, pues es cuánto dinero tenemos, ¿no? Para entender a qué grupo social pertenecemos. Aquí les voy a poner otro ejemplo porque hay pues maneras muy diferentes de clasificar sociedades e incluso algunas pues que en México nos parecen muy raras porque pues no corresponden con nuestra cultura, con lo que se acostumbran en nuestro país, ¿no? Pero pues también tenemos que conocer realidades sociales de otras sociedades pues muy diferentes a la nuestra. Entonces, por ejemplo, en la India, pues desde hace muchísimos siglos, pues se ha acostumbrado un sistema tradicional para diferenciar a la gente, que se le llama pues el sistema de castas, ¿no? Y es un sistema pues donde la religión pues tiene un papel muy importante. Se supone que la clase social más alta, pues como dice aquí, son los dioses, ¿no? No, con todo respeto a la religión de cada quien, pero pues no tenemos ni siquiera la certeza de que los dioses existan, ¿no? Entonces, pero se supone que son pues los integrantes más altos de la sociedad de la India. Luego pues vienen los brahmins, ¿no? O brahmanes, ¿sí? Que son personas pues que son algo así como los sacerdotes, ¿no? De la sociedad de la India. Ellos ocupan, de las personas, de los seres humanos, pues ellos son los que ocupan la posición más alta, ¿no? Entre los mortales, ¿no? Después pues vienen los seatrillas, que son guerreros y son personas que ejercen funciones de gobierno, ¿no? Por debajo pues están los vaisyas, que se dedican al comercio, ¿no? Son como en la sociedad azteca son como los pochtecas. Por debajo pues están los sudras, ¿no? Que son la gente que hace trabajos manuales, labores de servidumbre, y hasta abajo pues están los llamados intocables o dalits, ¿no? Que son personas para las que se reservan los trabajos más sucios, más insalubres y menos respetados de la sociedad, ¿no? Y la sociedad de la India pues tiene la característica, esto no es toda la sociedad, vamos, no todas las personas de la India pues están en el sistema de castas. El sistema de castas sobre todo pues está presente en las zonas, digamos, del campo, ¿no? De la India, las zonas rurales, ¿no? Que tienden a ser más tradicionalistas que las ciudades de la India, ¿no? Pero bueno, sí hay mucha gente que sigue viviendo pues bajo este sistema de castas y es un sistema pues muy rígido, muy jerarquizado y pues muy discriminatorio, porque una persona que nace en una casta, pues por lo regular no puede subir ni bajar de casta, ¿no? O sea, el que nació dentro de los brahmanes, pues va a ser brahman toda la vida, y quien nació dentro de los dalits, de los intocables, pues va a ser intocable toda la vida, ¿no? No va a haber ninguna oportunidad de mejorar su condición social, salir de ser intocable, ¿no? Y bueno, eh, pues sí es un sistema donde se presta a mucha discriminación hacia las personas que están hasta abajo de la pirámide social, ¿no? Sobre todo hacia las y los intocables, ¿no? Aquí les voy a poner unas fotos para que vean.
Digo, y no crean que estas son personas disfrazadas, ¿no? O sea, realmente pues la gente sigue vistiéndose así. Y la vestimenta pues muestra pues cuál es la casta social a la que pertenece cada persona, ¿no? Entonces aquí a la izquierda tenemos un brahman y acá, aquí que es los brahmanes quedamos que son la casta más respetada y más alta de la sociedad. Y del lado derecho pues tenemos una familia, supongo, o no sé si sea una familia, pero un grupo de personas intocables, ¿no? Entonces, pues el gobierno de la India pues ha hecho muchos esfuerzos por tratar de abolir pues este sistema de castas porque pues muchas personas por el simple hecho de haber nacido en la familia que nacieron pues se les niegan muchos derechos, ¿no? Y muchas oportunidades. Pero bueno, es algo que tristemente pues sigue perdurando pues en aquella sociedad, ¿no? Y no se crean, en la sociedad mexicana pues tuvimos en algún momento algo parecido, ¿no? De que prácticamente el grupo social en el que nacías pues ya definía tus oportunidades para toda la vida, ¿no? Pero bueno, esto sigue perdurando en el caso de la India. Entonces ya vimos la estratificación por clases sociales, ¿no? Distinguir a las personas por el poder o por el dinero que tienen, o la estratificación, pues también por castas, ¿no? Como en el caso de la India. O pues también pero también se puede estratificar a las personas, pues por otros criterios, ¿no? En México y en la gran mayoría de las sociedades, pues los hombres tenemos más oportunidades y más poder que las mujeres, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues ser hombre, pues es tener más privilegios que ser mujer, ¿no? Y esto no lo digo que de ninguna manera estoy de acuerdo con que haya desigualdad entre hombres y mujeres, pero tenemos que tener claro que pues es una realidad, ¿no? Que las mujeres pues son un grupo menos privilegiado en la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, ahí se habla de estratificación por género, ¿sí? En la sociedad mexicana. También pues tenemos la estratificación por grupo étnico, ¿no? Sobre todo las personas indígenas, pues suelen sufrir más discriminación y tener menos oportunidades que las personas no indígenas, ¿no? Y en México, como ubicamos a las personas indígenas, pues principalmente es por la lengua que hablan. Cuando las personas hablan alguna lengua indígena, como el maya, como el otomí, como el purépecha, como el náhuatl, ¿no? O pues también identificamos a la gente indígena pues por la vestimenta, ¿no? Por cómo se visten los y las indígenas. Entonces, pues en general, pues ser indígena pues es ser un grupo pues menos favorecido, menos privilegiado que las personas que no somos indígenas. Pues esta es una situación muy triste que se tiene que cambiar, ¿no? Pero pues desgraciadamente pues sigue perdurando hasta la fecha. Vamos a platicar un poco de otro contexto diferente a México, ¿no? Y a la India. También muchas sociedades pues están jerarquizadas o han estado jerarquizadas, diferenciadas pues por la raza, ¿no? La raza finalmente pues es el querer encasillar a las personas en grupos definidos de acuerdo pues a cuestiones como su color de piel o el lugar del que proviene, ¿no? Entonces, pues ustedes incluso en sus pláticas pues han escuchado mucho hablar de que la raza blanca, de que la raza negra, ¿no? Por ejemplo, de que la raza amarilla, incluso de eso se hablaba cuando yo era niño y supongo que a la fecha también, ¿no? Durante mucho tiempo, por ejemplo, la mayor parte del siglo pasado, pues en Sudáfrica pues hubo un sistema pues de diferenciación por la raza, ¿no? Se le conocía como el sistema del apartheid, ¿no? Este letrero que ven ustedes está escrito en inglés
¿sí? Es una playa sudafricana por ahí, supongo que en los años 70 u 80, ¿no? Cuando todavía sigue existiendo este sistema de discriminación. Y el letrero pues está escrito la parte de arriba en inglés, la parte en medio en una lengua que se llama Afrikaans, que es muy parecida al holandés, porque Sudáfrica no solo fue colonizada por los ingleses, sino también por los holandeses. Y la lengua de abajo no sé cuál sea, pero supongo que será una lengua originaria de Sudáfrica, ¿no? Y pues lo que dice el letrero básicamente es que esta playa estaba reservada pues para uso exclusivo de los blancos. Las personas de origen blanco, es decir, las personas de origen europeo, pues tenían todo el poder político en Sudáfrica, ¿no? En el siglo pasado, en la mayor parte del siglo pasado. Entonces, pues había un sistema de separación entre las razas, pues muy fuerte, ¿no? Las personas africanas que son, pues, eran y son todavía, pues, la mayor parte de los habitantes del país, las personas consideradas como de raza negra, pues no podían ir a las mismas escuelas que los blancos, ni entrar a los mismos baños, ni usar los mismos autobuses, ni ir a los mismos cines, ni tener los mismos trabajos, ¿no? Era un sistema de discriminación pues ya institucionalizada, ¿no? Que las leyes pues tenían fuertemente establecido, ¿no? Y pues quien se atreviera a entrar a una alberca para blancos o una playa para blancos si no fuera blanco, pues lo podían incluso meter en la cárcel, ¿no? Entonces, pues ahí es otra forma de estratificar las sociedades, pues más allá de la clase social, más allá de la clase, o sea, más allá del dinero, ¿no? Más allá del poder, ¿no? Sino simplemente por ser considerado de cierta raza, ¿no? En Sudáfrica, pues, si no recuerdo mal, en aquel entonces la sociedad estaba dividida en razas, porque les repito que lo de la raza, pues, es una cuestión impuesta, ¿no? Desde arriba por el grupo que domina, ¿no? Entonces el grupo que domina decía que las razas de la sociedad sudafricana eran los blancos, ¿sí? Que eran el grupo más privilegiado. Luego en medio pues estaban las personas que ellos llaman asiáticos, ¿no? Que eran personas pues provenientes sobre todo del sureste de Asia. Luego por debajo de los asiáticos pues estaban los coloreados, ¿no? No dije colorados, ¿eh? No dije rojos. Los coloreados eran personas que pues se consideraba que tenían descendencia parcialmente de blancos y parcialmente de negros, ¿no? Lo que llamaríamos un poquito coloquialmente cafés con leche, ¿no? Y pues las personas que estaban hasta abajo, pues eran los negros, ¿no? Los, los que se pensaba que eran africanos puros, ¿no? Y bueno, pues los derechos pues eran muy diferentes dependiendo del grupo al que pertenecía uno, ¿no? Y digamos que ser asiático pues era un poquito menos peor que ser coloreado o que ser africano, ¿no? Pero pues no era, tampoco era, como podemos ver en el letrero, pues tampoco era tan bueno como ser blanco, porque ni siquiera a un asiático pues lo dejarían entrar a esta playa, ¿no? En Estados Unidos pues también hubo esta cuestión de la separación entre las razas, ¿no? En Sudáfrica hubo un movimiento pues para abolir este sistema de razas, ¿no? Para hacer iguales a todos los ciudadanos, que triunfó en los años 90 del siglo pasado, ¿no? Y en Sudáfrica, voy a regresarme a la diapositiva de Sudáfrica. En Sudáfrica, pues ya se han hecho muchos esfuerzos para integrar a la sociedad, para abolir el sistema racial, y ya no hay unas diferencias tan marcadas entre la gente, pues por la cuestión de la raza, ¿no? Se ha tratado de terminar con esta cuestión de la raza. Estados Unidos, pues también es una sociedad, además de estar dividida en clases sociales por la riqueza, pues también es una sociedad pues muy dividida en cuanto a la raza, ¿no? Que trae arrastrando pues un pasado de haber sido sobre todo una sociedad esclavista, como fue hasta el siglo XIX, o sea, una sociedad donde se practicaba la esclavitud de personas traídas a la fuerza de África, ¿no? Y si bien pues en Estados Unidos se han aplicado muchas leyes, sobre todo a partir de los años 60,
para tratar de terminar con la discriminación y para tratar de que las personas negras y las personas blancas tengan el mismo trato, pues sigue habiendo unas diferencias pues muy fuertes, ¿no? Entre la vida de los negros y la vida de los blancos. Esta escena que ven en la foto es una señora, una luchadora social que se llamó Rosa Parks. No recuerdo exactamente si fue en los años 50, en algún estado de estos del sureste de Estados Unidos, donde todavía había leyes que pues exigían algo pues muy parecido a lo que pasaba en Sudáfrica, ¿no? Que las personas negras y las personas blancas no podían beber en los mismos bebederos, ni usar los mismos baños públicos, ni ir a las mismas escuelas, ni tenían en general las mismas oportunidades de trabajo, ¿no? A pesar de que ya no existía la esclavitud, porque la esclavitud se abolió desde el siglo XIX con la guerra civil de Estados Unidos, pues seguía habiendo leyes que mantenían, pues buscaban supuestamente pues la separación de los negros y los blancos, dizque para que no se fueran para evitar pues la violencia entre razas, ¿no? Supuestamente para proteger a las personas negras, pero estas leyes, pues como funcionan en la práctica, pues fueron como una forma de que el Estado, pues estuviera, el gobierno, pues estuviera reforzando la discriminación contra los negros, porque a las personas negras, pues no se les trataba igual, ni se les daba la misma oportunidad. Por ejemplo, y esto es de lo que nos habla la fotografía, los asientos de adelante de los autobuses en muchos estados del sureste de Estados Unidos, pues estaban reservados para las personas blancas. Y si una persona blanca se subía, pues las personas negras se tenían que pasar para atrás y dejarle los asientos de adelante a la persona blanca. Esta persona, Rosa Parks, pues es homenajeada actualmente como líder del movimiento por los derechos de las personas negras, porque fue de las primeras personas que cuando el chofer del autobús le dijo que se tenía que levantar para dejarle su lugar a una persona blanca, pues ella se negó. Y entonces el chofer del autobús la reportó con la policía y a ella se la llevaron a la cárcel, ¿no? Pero, pues este tipo de acciones de resistencia pacífica, de que, pues yo no me muevo, yo no tengo por qué dejar mi lugar a una persona nada más porque tiene la piel diferente que yo. Pues este tipo de acciones, pues, hicieron, lograron mucho, ¿no? Inspiraron a muchas personas para luchar contra las leyes discriminatorias, ¿no? Y en Estados Unidos, pues prácticamente todas las leyes que permitían la discriminación, pues ya fueron cambiadas, ¿no? Sigue habiendo muchas diferencias entre personas negras y personas blancas, porque en Estados Unidos la discriminación ya no es legal, pero pues se sigue practicando de forma sutil, ¿no? O sea, la gente, a los negros los siguen discriminando para entrar a las escuelas, para darles trabajo, ¿no? Pero no lo hacen abiertamente. A pesar de eso, bueno, más o menos los negros han logrado igualar, no igualar, pero digamos, cerrar las distancias un poco con los blancos a partir de los años 60 que muchas leyes que los afectaban pues fueron cambiadas, ¿no? Pero pues Estados Unidos sigue siendo una sociedad pues estratificada en cuanto a la raza, porque pues las personas negras, pero las personas blancas en su mayoría pues tienen una vida pues bastante más privilegiada que las personas latinas y que las personas negras, ¿no? Entonces, pues entendamos que pues la estratificación social pues no tiene nada más que ver con la clase, sino también puede tener que ver con la raza, ¿no? Con cómo nos han clasificado según nuestro supuesto origen. Porque, pues, una persona negra, pues puede tener muchas más dificultades para salir de la clase pobre, por ejemplo, que una persona blanca, ¿no? Es decir, tanto la clase social, tanto el dinero que tiene tu familia como tu raza, pues son dos factores que pueden incidir en tu vida, ¿no? Como persona dentro de esa sociedad.
En México, pues no somos una sociedad diferenciada tanto en razas, ¿no? Éramos una sociedad muy diferenciada en razas en época de la colonia, cuando teníamos pues esta diferencia entre los españoles nacidos en España, los españoles nacidos en México, o sea, los criollos, los mestizos, los indios y los africanos, ¿no? Digo, en México, pues, se han cambiado, pues, muchas leyes, ¿no? Después de la independencia, pues, que mantenían estas diferencias tan grandes entre personas, ¿no? Y ya no hay tanta diferenciación social entre que si los españoles de aquí, que si los españoles de allá, que si los medios, que si los indios. México, más que ser una sociedad diferenciada por la raza, pues es una sociedad diferenciada por el color de piel, ¿no? Y esto que les estoy diciendo pues, no son ocurrencias mías, simplemente es algo que se ha estudiado y se ha encontrado, ¿no? Entre más clara sea tu piel, pues mayores oportunidades vas a tener, ¿no? Y entre más oscura sea tu piel, pues menores oportunidades vas a tener y mayor discriminación vas a sufrir, ¿no? Acuérdense que somos una sociedad pues donde con tonos de piel muy variados, ¿no? Hay personas desde la piel muy clara hasta la piel muy oscura y muchas tonalidades en medio. Entonces, pues desafortunadamente, pues entre más oscura sea nuestra piel, pues más difícil va a ser nuestra vida en esta sociedad, ¿no? Es otra situación muy, muy triste que tenemos que luchar y trabajar para ir cambiando, ¿no? Entonces, con esto ya terminamos con el tema de la estratificación, el tema de las diferencias. Pues pasaríamos a este tema del conflicto social, ¿no? Esta foto que ven, pues es una película que se llama Güeros, de hace como 6 años, no más, como 8 años. Y esta película, pues se trató de un movimiento que a mí me tocó presenciar, que fue una huelga estudiantil que hubo en la UNAM en 1999, porque la administración de aquel entonces, pues quería empezar a cobrar colegiaturas en la UNAM, ¿no? Entonces los estudiantes se alzaron, cerraron la universidad y la tuvieron cerrada fue necesario que la tuvieran cerrada como un año para que finalmente las autoridades estuvieran de acuerdo con echar la propuesta de las colegiaturas pues para atrás, ¿no? Y por eso la UNAM se ha mantenido como una universidad gratuita hasta la fecha. Pero bueno, el conflicto social pues es un tema que tiene que ver con la estratificación, porque pues en las sociedades sucede que, como vimos en la estratificación, pues siempre hay grupos que tienen más y grupos que tienen menos. O sea, grupos que tienen más poder, grupos que tienen menos poder. Grupos que tienen más riqueza, grupos que tienen menos riqueza. Siempre hay grupos más privilegiados que otros, ¿no? Y esa situación de diferencia entre grupos de la sociedad, pues siempre puede generar resentimientos, ¿no? Y entonces, pues puede haber peleas, ¿no? O sea, los grupos de abajo, pues pueden intentar quitarle a los de arriba lo que ellos tienen, ¿no? Ya sea el poder o sea la riqueza, ¿no? O simplemente buscar nivelar un poco más el poder o buscar nivelar un poco más la riqueza, ¿no? Entonces, pues por esas razones que se dan las huelgas, se dan los movimientos sociales, se dan las manifestaciones, se dan los plantones, se dan las revoluciones, se dan las guerras civiles, ¿no? Finalmente, pues son luchas por el control de lo que hay en la sociedad. En este caso, bueno, la lucha de los estudiantes de la UNAM en el 99, pues se trataba precisamente de buscar que las personas con menores recursos pues no tuvieran además que pagar por el derecho de estudiar en el bachillerato y en la universidad, ¿no? Entonces, pues fue un movimiento donde en este caso los estudiantes pues se alzaron contra las autoridades de la universidad y contra el gobierno que desde luego pues estaba del lado de la rectoría, ¿no? De las autoridades universitarias.
Y pues, finalmente pues, fue un movimiento social que triunfó, ¿no? Entonces, el conflicto social pues tiene que ver hecho, es con esto, ¿no? Con la lucha por el control de los recursos, por la lucha por la riqueza, con la lucha por el poder, donde los intereses de diferentes grupos de la sociedad pues son, pues se oponen, ¿no? O sea, son intereses opuestos, son intereses encontrados. Entonces, pues las luchas siempre pues tienen alguien que gana y alguien pues que tiene que terminar perdiendo o cediendo, ¿no? Y pues en este caso la victoria pues fue para los estudiantes y podríamos decir que fue también para los grupos de la sociedad que los apoyaron, ¿no? La gente más pobre. Ahora, el conflicto social, esto quizás es un poquito difícil de entender, pues no se refiere exclusivamente pues a que haya luchas o a que haya catorrazos, ¿no? O sea, simplemente el hecho de que los intereses reconocer que la sociedad está formada por grupos con distintos intereses, ¿sí? Y esos intereses pues no son, muchas veces no son compatibles entre sí, pues ya es hablar de conflicto, ¿no? Porque las sociedades pues viven mucho tiempo con, con muchas diferencias entre las personas que las integran, ¿no? O sea, ricos y pobres, pues podríamos decir que en la sociedad siempre hay. Y puede pasar mucho tiempo en una sociedad, por un lado, que haya ricos y por otro lado que haya pobres, y que no haya ningún intento de los pobres, pues por quitarle su riqueza a los ricos, ¿no? Por ejemplo, por repartir la riqueza de manera diferente. Entonces, independientemente de que haya intentos o que haya movimientos sociales para cambiar las cosas, pues el conflicto se refiere a que pues en la sociedad siempre hay el potencial, siempre hay la posibilidad de que los grupos terminen enfrentándose, ¿no? O sea, el conflicto no es solamente el acto de enfrentarse entre sí, sino simplemente es la diferencia, ¿no? Entre los grupos de la sociedad. Espero que haya quedado pues más o menos claro. Aquí es donde termina pues esta explicación de la estratificación y del conflicto social que me faltó cubrir en algunos grupos. Me tienen que entregar por favor un resumen de este video y también me tienen que entregar un resumen del segundo video que voy a poner, que es sobre todo pues la parte de hablar de Emilio Durkheim, ¿no? Supuestamente con todos los grupos ya cubrimos a los autores Augusto Comte y Herbert Spencer, ¿no? Si estoy equivocado, pues vean el video para ver a Comte y Spencer, para que los tengan claros, porque ya no voy a tener tiempo de volver a hablar de ellos en lo que resta del semestre. Y pues ahorita, pues a los alumnos y alumnas que les falte, pues vean la parte de Durkheim en el video, ¿no? Porque a partir del día lunes 28 de marzo, pues ya vamos a empezar con el siguiente tema, ¿no? Entonces ya no me puedo estar deteniendo ni regresando. Entonces muchos saludos, les encargo ver su segundo video y el viernes de la próxima semana pues ya me van a entregar su resumen de, de los, de los dos videos, ¿no? De lo que les pareció más relevante. Entonces ahorita se pasan ustedes al segundo video, que ese pues lo grabé para la otra mitad de mis grupos, pero bueno, pues para ya no volverlo a grabar, pues se lo paso a ustedes para que también lo vean, ¿no? Ahí les encargo, muchas gracias. Nos estamos viendo en el segundo video. Hasta luego.